La llamada del caos. La noche caía sobre la ciudad, envolviéndola en un manto de oscuridad mientras las estrellas brillaban en el cielo. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad, se gestaba un mal inminente. En el corazón de la ciudad, en un rincón oscuro y olvidado, el maestro del caos preparaba su primera jugada maestra. Un estruendo ensordecedor rompió el silencio de la noche cuando la primera bomba detonó. El suelo tembló, las ventanas vibraron y el caos se desató. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, llevando el miedo a cada rincón de la ciudad. En minutos, la policía recibió la llamada, el maestro del caos había iniciado su juego mortal. En la central de policía, el capitán Martínez y su equipo de TEDx recibieron la orden. Con rostros serios y determinados, se prepararon para enfrentar lo desconocido. Cada segundo contaba, la ciudad estaba en peligro y ellos eran la última línea de defensa. Se enfundaron en sus trajes antibombas, una armadura contra el peligro que estaban a punto de enfrentar. Mientras se dirigían hacia el lugar de la explosión, las luces de la ciudad parpadeaban en una danza frenética, como si la propia metrópolis sintiera el miedo que se había apoderado de sus habitantes. Al llegar al lugar, el caos era evidente, escombros, humo y gente aterrorizada. La misión de TEDx era clara, encontrar y desactivar cualquier bomba que el maestro del caos hubiera dejado tras de sí. La tarea no sería fácil. El maestro del caos era conocido por su astucia y habilidad para esconder sus creaciones mortales en los lugares más insospechados. Mientras los técnicos de TEDx comenzaban su búsqueda minuciosa, el capitán Martínez se sumió en sus pensamientos. ¿Qué motivaba a este criminal a sembrar el caos? ¿Qué oscuro deseo lo impulsaba a poner en peligro la vida de miles? Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión en el aire. TEDx encontró la segunda bomba en un edificio cercano, lista para explotar en cualquier momento. Con manos firmes y corazones valientes, desactivaron la bomba con precisión quirúrgica. Pero el maestro del caos no se detendría tan fácilmente. En un giro inesperado, una tercera explosión sacudió un área residencial. Las llamas iluminaron la noche, proyectando sombras danzantes en los rostros sudorosos de los oficiales de TEDx. Esta vez, el maestro del caos había elevado el nivel del juego. La ciudad estaba al borde del colapso y la policía se encontraba en una carrera contra el tiempo para evitar más tragedias. Mientras el capitán Martínez y su equipo se enfrentaban a una serie de desafíos cada vez más difíciles, una revelación sacudió sus cimientos. A través de una pista dejada intencionalmente por el maestro del caos, descubrieron su verdadero objetivo, venganza. Una antigua afrenta había encendido el fuego de su ira, y la ciudad era el blanco de su furia desenfrenada. Con esta nueva comprensión, el equipo de TEDx se sumergió en una investigación frenética. Cada pieza del rompecabezas los acercaba un paso más al maestro del caos. Entre documentos archivados y entrevistas exhaustivas, descubrieron la identidad del criminal, un hombre marcado por el dolor y la sed de venganza. El reloj seguía su implacable marcha hacia el amanecer. TEDx había desactivado varias bombas, pero sabían que el maestro del caos tenía unas bajo la manga. Con determinación inquebrantable, el equipo se dirigió al último lugar señalado por las pistas. Allí, en una confrontación épica, se encontraron cara a cara con el maestro del caos. Su mirada estaba llena de furia y desesperación, un hombre que había perdido todo y que estaba dispuesto a destruirlo todo. La batalla final comenzó, una lucha entre la razón y el odio, entre la justicia y la venganza. Con valentía y habilidad, el equipo de TEDx logró neutralizar al maestro del caos justo antes de que pudiera activar su bomba más letal. La ciudad, sumida en el miedo y la incertidumbre, finalmente podía respirar aliviada. La amenaza había sido eliminada, pero las cicatrices del caos permanecerían en las mentes y los corazones de aquellos que habían vivido esa noche de terror. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, disipando la oscuridad de la noche. El equipo de TEDx se quedó en silencio por un momento, contemplando el amanecer que traía consigo un nuevo día. Habían enfrentado al caos, habían desafiado al maestro del caos y habían emergido victoriosos. En las primeras luces del día, encontraron la esperanza de un futuro mejor, donde la ciudad se levantaría de las cenizas y aprendería a apreciar la paz, gracias al coraje inquebrantable de la policía y el escuadrón antibombas TEDx. La pista del maestro. La ciudad estaba envuelta en una tensa calma después de la primera explosión.
El humo se dispersaba lentamente en el aire frío de la noche mientras el equipo de TEDx, encabezado por el intrépido capitán Martínez, se sumía en una intensa búsqueda. En medio de los escombros y la devastación, encontraron algo que les hizo contener el aliento, una nota meticulosamente dejada por el maestro del caos. La nota era un enigma, un rompecabezas cuidadosamente diseñado para guiarlos hacia su próximo objetivo. El capitán Martínez, con ojos penetrantes y mente afilada, estudió cada palabra, cada línea. La nota contenía pistas codificadas que los llevarían a una serie de ubicaciones en la ciudad, cada una de las cuales ocultaba una bomba mortal. La cuenta regresiva había comenzado y el tiempo estaba en su contra. El equipo de TEDx se lanzó a la acción, siguiendo las pistas dejadas por el astuto maestro del caos. Encontraron la segunda bomba escondida en un parque aparentemente tranquilo, listo para explotar en cualquier momento. La habilidad y la precisión con las que el maestro del caos había preparado estos dispositivos eran asombrosas. La adrenalina corría por las venas de los oficiales mientras trabajaban rápidamente para desactivarla. Mientras tanto, la ciudad estaba sumida en un estado de pánico. Las sirenas de la policía llenaban el aire, mezclándose con los gritos de la gente y el ulular distante de las ambulancias. Los ciudadanos, aterrorizados y confundidos, se refugiaban en sus hogares mientras las redes sociales se llenaban de rumores y especulaciones. La policía, en un esfuerzo por mantener la calma, emitió comunicados regulares para informar a la población sobre la situación y pedir su cooperación. En su incansable búsqueda de las bombas, el equipo de TEDx descifró una nueva pista que los llevó a un rascacielos imponente en el corazón del centro de la ciudad. Subieron las escaleras a toda prisa, cada paso resonando en el vacío del edificio abandonado. Al llegar al último piso, encontraron la tercera bomba, una estructura compleja de cables y circuitos, lista para estallar en una llamarada infernal. El capitán Martínez y su equipo se sumieron en una frenética carrera contra el tiempo. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión sobre sus hombros, pero no cedieron ante el estrés. Con manos expertas y nervios de acero, desactivaron la bomba justo cuando los números del temporizador alcanzaban el último segundo. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación, pero no había tiempo para celebrar. La casa del maestro del caos continuaba. La siguiente pista llevó al equipo de TEDx a un antiguo teatro en el distrito histórico de la ciudad. La majestuosidad del lugar contrastaba con la urgencia de su misión. En las entrañas del teatro, encontraron la cuarta bomba, cuidadosamente escondida entre los decorados de una obra olvidada. La escena era surrealista, las luces tenues iluminaban las caras sudorosas de los oficiales mientras trabajaban en silencio para desactivar el artefacto. Mientras tanto, la policía se coordinaba con los equipos de evacuación para desalojar las áreas cercanas a las ubicaciones señaladas por el maestro del caos. La colaboración entre los diferentes departamentos era vital en medio de la crisis. La ciudad, aunque herida, mostraba su resiliencia a través del trabajo conjunto de sus guardianes. Con cada bomba desactivada, la determinación del equipo de TEDx creció. La quinta pista los llevó a un muelle abandonado en el borde de la ciudad. El sonido del agua golpeando contra los pilares de madera creaba una melodía sombría mientras los oficiales buscaban frenéticamente la bomba final. La ciudad entera contenía la respiración, esperando el desenlace de esta angustiosa caza. Finalmente, en las profundidades del muelle, encontraron la última bomba. Era una estructura intrincada, un testimonio del ingenio retorcido del maestro del caos. El capitán Martínez y su equipo se miraron unos a otros, la satisfacción de haber completado una tarea casi imposible brillando en sus ojos. Con manos firmes pero temblorosas por la emoción, desactivaron la bomba final, poniendo fin a la pesadilla que había mantenido a la ciudad en vilo. Mientras la noticia se propagaba de que el maestro del caos había sido derrotado y la ciudad estaba a salvo una vez más, un sentimiento de alivio y gratitud llenó los corazones de los ciudadanos. La valentía y la determinación del equipo de TEDx, respaldado por la fuerza unida de la policía, habían prevalecido sobre la oscuridad del maestro del caos. El amanecer rompió el horizonte, iluminando una ciudad marcada por la tragedia pero también por la resiliencia. El equipo de TEDx y la policía se miraron, agotados pero llenos de un profundo sentido de logro. Se habían enfrentado al maestro del caos y habían triunfado, recordando a la ciudad que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la valentía siempre prevalecería. La trampa del maestro.
La noche caía sobre la ciudad, cubriéndola con su manto oscuro mientras el equipo de TEDx se sumergía en la intensa labor de desactivar una bomba que el maestro del caos había colocado estratégicamente en el corazón del distrito financiero. La tensión en el aire era palpable, cada movimiento, cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas inocentes. Mientras los expertos de TEDx trabajaban con manos temblorosas pero firmes para desactivar la bomba, el maestro del caos tejía su siniestra red. Escondido en las sombras, observaba cada movimiento del equipo con ojos fríos y calculadores. Sabía que había algo que los oficiales no sabían. Mientras estaban ocupados con esa bomba, él colocaba otra en un lugar inesperado, una trampa mortal destinada a confundir y desafiar incluso a los más astutos. La bomba oculta estaba en un lugar aparentemente insignificante, un parque infantil en el corazón del centro de la ciudad. Los niños y sus padres que habían estado jugando y riendo allí horas antes no tenían idea de que, bajo el suelo que pisaban, se encontraba una amenaza mortal. El maestro del caos había elegido ese lugar específicamente para aumentar el impacto emocional de su ataque, una táctica retorcida para sembrar el miedo en los corazones de la gente común. Mientras el equipo de TEDx continuaba su tarea en el lugar inicial, el maestro del caos colocaba la segunda bomba con una precisión aterradora. Con manos hábiles, conectó los cables y ajustó los temporizadores, asegurando que ambas bombas estuvieran sincronizadas para detonar al mismo tiempo. La ciudad estaba en jaque, y la policía se encontraba en una carrera contra el tiempo sin siquiera saberlo. De vuelta en el lugar de la primera bomba, el capitán Martínez sudaba mientras observaba el complicado entramado de cables y circuitos. Sus ojos estaban fijos en la bomba, pero su instinto le decía que algo estaba mal. Un presentimiento ominoso se apoderó de él, una sensación de que estaban siendo observados, manipulados como marionetas en manos del maestro del caos. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Un transeúnte había tropezado accidentalmente con la segunda bomba en el parque infantil. La noticia se propagó como un incendio forestal, y el pánico se apoderó de la ciudad. La policía, incluyendo el equipo de TEDx, se dio cuenta demasiado tarde de que estaban atrapados en una trampa mortal. El maestro del caos observaba la confusión desde su escondite, una sonrisa retorcida en los labios. Había logrado su objetivo, sembrar el caos y la desesperación en la ciudad. Mientras la gente huía en todas direcciones, el equipo de TEDx se encontraba frente a un dilema imposible. Desactivar ambas bombas simultáneamente requeriría una coordinación precisa y un nivel de habilidad que desafiaba incluso a los más experimentados. El capitán Martínez, con su mente aguda y su coraje inquebrantable, tomó el mando. Reunió a su equipo y, en medio del caos y la confusión, trazó un plan audaz. Dividieron sus fuerzas, con algunos oficiales dedicándose a desactivar la bomba en el parque infantil y otros concentrándose en la bomba original en el distrito financiero. La comunicación entre los equipos era crucial, cualquier error podría resultar en una tragedia inimaginable. Con las manos sudorosas pero firmes, los expertos de TEDx comenzaron el proceso de desactivación. Cada cable cortado, cada circuito manipulado, los acercaba un paso más a la victoria. El reloj estaba en marcha, cada segundo contando hacia un desenlace que podía cambiar el destino de la ciudad para siempre. El sonido de los temporizadores tic-taqueando resonaba en sus oídos mientras trabajaban bajo una presión inimaginable. Los minutos se convirtieron en segundos, y la ciudad contenía la respiración, esperando el resultado de esta batalla épica entre el bien y el mal. Y entonces, en un suspiro colectivo de alivio, las bombas fueron desactivadas. La ciudad, aunque traumatizada por la experiencia, estaba a salvo. El maestro del caos había subestimado la determinación y la valentía del equipo de TEDx y la policía. A pesar de su trampa astuta, habían prevalecido. La noche terminó con la esperanza de un nuevo amanecer, un amanecer que traería consigo la promesa de la seguridad y la unidad en la lucha contra el mal. En las semanas que siguieron, la ciudad se recuperó lentamente. La valentía del equipo de TEDx y la policía se convirtió en un ejemplo de coraje y resistencia. La gente se unió en agradecimiento, honrando a aquellos que habían arriesgado sus vidas para protegerlos. La trampa del maestro del caos había sido evitada, pero su sombra persistiría en la memoria de la ciudad, recordándoles la importancia de la unidad y la determinación en la lucha contra la oscuridad. La revelación del maestro. El silencio llenó la sala de operaciones de TEDx mientras el equipo, dirigido por el valeroso capitán Martínez,
analizaba el mensaje encriptado dejado por el maestro del caos. Los ojos de los oficiales estaban fijos en las letras y números parpadeantes en la pantalla del ordenador, tratando de descifrar el enigma detrás de la mente retorcida del terrorista. El mensaje era un laberinto de códigos y símbolos, una maraña de pistas diseñadas meticulosamente para confundir y desafiar a aquellos que intentaban descifrarlo. Pero el capitán Martínez no era un hombre fácilmente derrotado por los desafíos. Con una determinación implacable, comenzó a desentrañar el mensaje, letra por letra, número por número. Mientras las horas pasaban, una verdad impactante comenzó a emerger. El maestro del caos no era simplemente un criminal sin razón, tenía un motivo, una fuerza impulsora detrás de su ola de destrucción. A medida que el capitán Martínez y su equipo profundizaban en los recovecos del pasado, descubrieron una historia de injusticia y traición que había llevado al maestro del caos por el camino de la venganza. Décadas atrás, cuando la ciudad aún estaba en sus etapas de desarrollo, había ocurrido una tragedia poco conocida. Una serie de decisiones corruptas y acciones despiadadas por parte de algunas figuras poderosas habían llevado a la pérdida de vidas inocentes y al sufrimiento de muchas familias. Entre los afectados se encontraba alguien que se convertiría en el maestro del caos, un individuo cuyo mundo se había derrumbado debido a la avaricia y la injusticia de unos pocos. El maestro del caos, cuyo nombre verdadero era Alexander Serrano, había perdido a su familia en aquella tragedia olvidada por el tiempo. Su madre, su padre y su hermana menor habían sido víctimas de un sistema corrupto que privilegiaba a los ricos y poderosos sobre los indefensos. Serrano había jurado venganza, prometiendo castigar a aquellos responsables y exponer la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Pero en lugar de buscar justicia a través de los canales legales, Serrano se había sumido en la oscuridad. Se convirtió en el maestro del caos, un hombre que usaba el miedo como su arma y el caos como su escudo. Su objetivo era claro: sembrar el mismo sufrimiento y dolor que él había experimentado, obligando a la ciudad a enfrentar la verdad que tanto tiempo habían intentado esconder. A medida que el capitán Martínez y su equipo descubrían esta verdad, se dieron cuenta de que estaban tratando con un enemigo mucho más complejo de lo que habían imaginado. El maestro del caos no era simplemente un criminal despiadado, era un hombre roto por la tragedia, cuya sed de venganza lo había llevado por un camino oscuro y sin retorno. Con esta revelación, el equipo de TEDx se encontró en una encrucijada. ¿Debían simplemente detener al maestro del caos y poner fin a su reinado de terror? ¿O debían buscar una forma de abordar las raíces de su enojo y tratar de encontrar una solución que, de alguna manera, pudiera ofrecer algo parecido a la paz a un hombre tan herido? El capitán Martínez, después de una larga noche de reflexión, tomó una decisión audaz. Decidió enfrentar al maestro del caos no solo como un criminal, sino como un ser humano herido por la injusticia. Creía en la redención, incluso para alguien tan perdido como Serrano. Con esta convicción, el equipo de TEDx se embarcó en una nueva misión: encontrar una manera de detener al maestro del caos sin perpetuar el ciclo de dolor y venganza. La ciudad estaba en peligro, pero también había esperanza. La verdad había sido revelada y, con ella, la posibilidad de un futuro donde la justicia prevaleciera sobre la corrupción y la compasión sobre la venganza. El capitán Martínez y su equipo se enfrentaron a un desafío moral y emocional, pero estaban dispuestos a asumirlo. Enfrentarían al maestro del caos no solo con armas y tácticas, sino también con empatía y comprensión, en la esperanza de que, al final, la luz pudiera encontrar su camino incluso en los corazones más oscuros. La carrera contra el tiempo. El reloj avanzaba implacablemente mientras el equipo de TEDx y la policía se sumían en una carrera frenética contra el tiempo. Con la identidad del maestro del caos revelada, la ciudad se encontraba en un estado de alerta máxima. La amenaza de su bomba más devastadora pendía sobre ellos como una espada de Damocles, y el tiempo se había convertido en su recurso más precioso y, al mismo tiempo, en su peor enemigo. El capitán Martínez, con su rostro marcado por la determinación, lideraba a su equipo con una claridad de propósito inquebrantable. Cada minuto, cada segundo era vital, sabían que estaban en una carrera contrarreloj para evitar una catástrofe que cambiaría a la ciudad para siempre. Se sumergieron en una frenética búsqueda para localizar al maestro del caos y detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. El maestro del caos, sin embargo, no era un enemigo común. Era astuto y previsor, un maestro de las artes del engaño y la manipulación. Mientras el equipo de TEDx y la policía seguían las pistas dejadas por el terrorista,
se encontraron con obstáculos cuidadosamente preparados para retrasar su progreso. El maestro del caos había sembrado trampas y distracciones en su camino, desviándolos de su verdadero objetivo. La primera trampa fue una falsa pista que llevó al equipo a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Mientras exploraban el lugar en busca de señales del maestro del caos, una serie de explosiones controladas los dejó momentáneamente aturdidos. Afortunadamente, ninguno de los oficiales resultó herido, pero perdieron un tiempo precioso desentrañando la artimaña. La siguiente trampa fue aún más insidiosa. El maestro del caos desencadenó una ola de desinformación en los medios de comunicación y las redes sociales, creando confusión en torno a sus movimientos reales. Los rumores y las teorías conspirativas inundaron la ciudad, dificultando la capacidad de TEDx y la policía para distinguir la verdad de la ficción. Mientras intentaban separar la realidad del engaño, minutos preciosos se esfumaban. Pero el capitán Martínez y su equipo no se dejaron vencer. Se aferraron a su determinación y perseverancia, utilizando su experiencia y habilidades para filtrar la verdad de entre las sombras de la mentira. A medida que se desenredaban las trampas y se despejaba el camino, el equipo se acercaba cada vez más al maestro del caos. La pista los llevó a un antiguo edificio gubernamental, un lugar oscuro y lúgubre que había sido abandonado durante años. Al entrar en el edificio, los oficiales se encontraron con una serie de acertijos y obstáculos ingeniosamente dispuestos por el maestro del caos. Rompecabezas criptográficos, trampas de seguridad y pasadizos ocultos pusieron a prueba la destreza mental y física del equipo. En un enfrentamiento tenso y peligroso, lograron superar los desafíos y avanzar hacia el corazón del edificio. Allí, encontraron al maestro del caos, una figura sombría con los ojos llenos de furia y determinación. Sabían que no había tiempo que perder. Cada minuto que pasaba acercaba al maestro del caos a su objetivo final, y la ciudad pendía de un hilo. La batalla que siguió fue épica, una lucha entre la desesperación y la esperanza, entre el mal y el bien. El maestro del caos, impulsado por su sed de venganza, se enfrentó al equipo de TEDx y la policía con una ferocidad desenfrenada. Pero los oficiales estaban igualmente decididos a detenerlo y proteger a la ciudad que juraron servir y proteger. En un momento decisivo, el capitán Martínez, con valentía y astucia, logró desarmar al maestro del caos. La bomba más devastadora estaba a punto de activarse, pero el equipo logró desactivarla en el último segundo. Un silencio tenso se apoderó del lugar mientras la ciudad, inconsciente del peligro que había estado a punto de enfrentar, seguía su rutina diaria. El maestro del caos fue finalmente llevado ante la justicia, su reinado de terror llegando a un fin abrupto. Mientras era arrestado y escoltado fuera del edificio, el capitán Martínez y su equipo compartieron una mirada de triunfo y alivio. Habían enfrentado la peor amenaza que la ciudad había conocido y habían salido victoriosos. La ciudad, ajena al peligro que había acechado. El último enfrentamiento. El aroma de la desesperación se cernía en el aire mientras el equipo de TEDx y la policía seguían las últimas pistas que habían llevado al maestro del caos hasta su escondite secreto. Las calles estaban vacías, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, anticipando el enfrentamiento que estaba a punto de desatarse. En un rincón oscuro y olvidado, encontraron la guarida del terrorista, un lugar donde el caos y la furia se habían gestado y alimentado. El capitán Martínez, con su mirada firme y su corazón lleno de determinación, lideraba a su equipo hacia el lugar donde sabían que encontrarían al maestro del caos. Cada paso resonaba en el silencio de la noche, un eco de la valentía y la resistencia de aquellos que se enfrentaban al mal en su forma más pura. Las luces parpadeantes del escondite del maestro del caos destellaban como advertencias, pero el equipo de TEDx avanzaba sin vacilar. Al llegar al lugar, encontraron al maestro del caos esperándolos, su mirada llena de rabia y determinación. No había miedo en sus ojos, solo una oscura convicción de que su causa era justa, que sus acciones eran necesarias para corregir las injusticias del pasado. La batalla estaba a punto de comenzar, una lucha épica entre el bien y el mal, entre la esperanza y la desesperación. La primera ráfaga de disparos resonó en la sala, un estallido de violencia que marcaba el inicio del enfrentamiento. El sonido de las armas de fuego se mezclaba con los gritos del maestro del caos, un hombre poseído por su misión de venganza. El equipo de TEDx respondió con valentía, utilizando su entrenamiento y habilidades para neutralizar las amenazas y avanzar hacia su objetivo, detener al terrorista antes de que pudiera llevar a cabo su plan final.
La habitación se convirtió en un campo de batalla, un lugar donde la vida y la muerte bailaban en una danza macabra. El maestro del caos se movía con agilidad, esquivando las balas con una destreza sorprendente. Cada movimiento estaba lleno de desesperación y furia, una furia que había alimentado sus acciones durante tanto tiempo. Pero el equipo de TEDx no retrocedió, se mantuvieron firmes, decididos a proteger a la ciudad y a sus habitantes a cualquier costo. La batalla se intensificó, el ruido ensordecedor del fuego cruzado llenaba la habitación. Muebles destrozados y escombros volaban por el aire mientras los combatientes se enfrentaban en una lucha sin cuartel. El capitán Martínez, con su determinación inquebrantable, se acercó al maestro del caos, su arma en mano y su mirada fija en el objetivo. Sabía que no podían permitir que el terrorista activara su bomba final, el destino de la ciudad estaba en juego. En un momento de intensidad suprema, el capitán Martínez y el maestro del caos se encontraron cara a cara. Sus ojos se encontraron, dos hombres diametralmente opuestos en sus convicciones y sus acciones. El terrorista levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, el capitán Martínez actuó con rapidez y precisión. Un solo disparo resonó en la habitación, y el maestro del caos cayó al suelo, su misión finalmente detenida. El silencio llenó la habitación, un silencio roto solo por la respiración agitada del equipo de TEDx y la policía. Habían enfrentado al maestro del caos y habían prevalecido, pero a un costo alto. La ciudad, aunque a salvo, había pagado un precio en forma de caos y destrucción. Sin embargo, en ese momento de quietud, había también un sentimiento de triunfo y esperanza. La ciudad había resistido, y aquellos que la protegían habían demostrado que el bien siempre prevalecería sobre el mal. Las sirenas de la policía resonaron en la distancia mientras se acercaban para llevarse al maestro del caos, poniendo fin a su reinado de terror. El capitán Martínez y su equipo se miraron unos a otros, sus rostros cansados pero llenos de un profundo